escuchar la palabra del Señor, meditar, ver que el Señor nos aconseja cada día. Así que voy a leer la palabra del Señor en Romanos 8, del 5 al 9, y la palabra siempre la leemos honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así voy a tomar un pequeño tiempo para orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso y maravilloso. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres grande, poderoso, maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me permite poder venir aquí a traer este consejo de la palabra, Señor, porque usted es bueno y maravilloso, Señor. Gracias, bendito Rey, por toda su grandeza, su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por haber pagado, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, cuando sé que yo no lo merecía, bendito Dios, Señor, pero gracias, Señor, porque de lo vil y menospreciado usted levanta, usted escoge, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, porque usted es bueno y misericordioso y maravilloso, Padre. Gracias, Padre, porque yo solo soy una sierva inútil, Señor. Hago lo que usted me manda, bendito Dios, Señor, y vengo a traer este consejo de la palabra, Señor. Gracias, Padre. Yo le pido, Señor, en este día, Padre, si hoy, Padre Santo, bendito Dios, hoy hice algo que no le agradó, Señor, si hoy pequé algo contra que no le agradó, Señor, yo me pongo a cuentas pidiéndole que me perdone, bendito Dios, Señor, y que me ayude cada día para que yo le pueda agradar y amar, servir con todo mi corazón, bendito Rey. Gracias en este día precioso y maravilloso por este privilegio. Yo le pido que bendiga a todos los que van a estar escuchando, Padre amado, Señor, los que están en sus casas, Señor, los que están en las cárceles, Padre, tenga misericordia, Señor, tenga misericordia de cada uno de ellos, Señor, y sígalos fortaleciendo y bendiciendo, Padre, y que se agarran de su mano poderosa y que le crean al Dios vivo, Señor, que usted los puede sacar de ahí, que para usted no hay nada imposible, bendito Dios. Si usted fortaleciendo a nuestros hermanos que están en las cárceles, Señor, si usted glorificándose en sus vidas, Padre, si alguien está enfermo, Señor, pase su mano santa, poderosa en sus cuerpos, Señor, ya que usted es Jehová nuestro sanador y por sus chagas hemos sido sanados y hemos sido curados, Señor. Si alguien está desanimado, Señor, levántelo con poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dele las fuerzas, Señor, para que siga adelante, Padre, y no permita que vuelva atrás, bendito Dios, Señor. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante, firme, sirviéndole, agradándole, Señor. Y gracias por este privilegio, Padre. Yo solo me pongo en sus manos, Señor, para que me use para su gloria y honra, bendito Dios, Señor. Y que me ponga gracia en mis labios, Señor, en mí, en todo mi ser, para que yo pueda dar su palabra, Señor. Y que se pueda entender, Padre amado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y bendiga a todos los que van a estar escuchando, Padre. Igual de los que están en sus automóviles manejando, Señor, bendígalos y llévalos con bien a donde quiera que ellos vayan, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que yo le puse como tema en qué estamos ocupados. Nosotros como mujeres, en qué está ocupado nuestro tiempo. Porque aquí dice, como en Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros como madres, nosotros como mujeres, ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo? Espero que ya no estemos ocupando nuestro tiempo nosotros como mujeres, si ya hemos recibido al Señor como nuestro único y Salvador, si ya decimos que somos hijas de Dios, debemos de ocupar nuestro tiempo en la lectura, en la oración, en el ayuno, en congregarnos, en meditar en su palabra. Es en lo que tenemos que ocupar nuestro tiempo, en enseñarles a nuestros hijos la palabra del Señor. Pero si usted está ocupado su tiempo en estar en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, ¿en qué está ocupando su tiempo? No está ocupando su tiempo para bien. El Señor hoy quiere saber en qué estamos ocupando nuestro tiempo, en qué estamos ocupadas nosotros. Porque nosotros tenemos hijos. Nosotros tenemos hijos y nosotros nuestro deber como madres es enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero si nosotros ni siquiera tomamos el tiempo, ni siquiera
meditamos en la palabra del Señor, como dijo como le dijeron a Josué que meditara en la palabra día y noche. Ni siquiera nosotros nos tomamos un tiempo de ocupar porque nosotros, dicen Eclesiastés que para todo hay tiempo, y nosotros debe de haber tiempo también para ocupar el tiempo en meditar en la palabra, para poderles enseñar a nuestros hijos, porque qué legado estamos enseñando a nuestros hijos. Si en vez de ocupar el tiempo en estar meditando en la palabra, en enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, estamos ocupando nuestro tiempo en las redes sociales, quedamos una hora, hora y media, y se nos va rapidito en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, en lo que hay, en lo que usted está ocupando en las redes sociales su tiempo, pero no nos estamos dando tiempo. ¿Para qué? Para enseñarles para enseñarles la palabra del Señor a nuestros hijos. Nosotros como madres, nuestro deber es ocupar el tiempo para bien, no para mal, porque dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Nosotros nos debemos de ocupar el tiempo en lo espiritual, en enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Es importante hoy más que nunca nosotros enseñarles el temor a Dios a nuestros hijos, que ellos empiezan a ser hombres y mujeres temerosas de Dios, que amen al Señor, que le busquen el Señor, pero en vez de ese tiempo, en vez de ocupar nuestro tiempo en enseñarles a nuestros hijos, estamos ocupando el tiempo en las redes sociales. O tal vez usted dice, no, es que yo estoy viendo una novela y esa novela pues no tiene nada de malo, o yo estoy viendo esto. O sea, no estamos ocupando el tiempo para bien. Cuando dice su palabra que para todo hay tiempo, nosotros tenemos que dar el tiempo también de ocuparlo en enseñarle las escrituras a nuestros hijos, y más en estos tiempos que son malos. Cuánta perversidad hay afuera, cuánta perversidad hay en las escuelas, allá donde quiera que se estén nuestros hijos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Con nosotros como padres a nuestros hijos, ¿en qué está ocupando nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo como padres? Yo meditaba mucho en la palabra porque el Señor usó el pastor para hablarnos un poco de esta palabra, y yo meditaba y yo decía, Señor, si es verdad, ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿En las redes sociales? Estamos ocupando nuestro tiempo en otras cosas que no convienen, cuando nosotros deberíamos estar ocupando nuestro tiempo en enseñarles a nuestros hijos. Pero si ni siquiera nosotros como padres nos tomamos el tiempo de meditar en la palabra, ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor? Nosotros como padres tenemos que dar buen ejemplo a nuestros hijos, pero ¿qué ejemplo les estamos dando? ¿Qué ejemplo como padres les estamos dando a nuestros hijos? ¿En qué estamos ocupando el tiempo? ¿Usted en qué está ocupando su tiempo? ¿En lo espiritual o en lo carnal? ¿En lo del mundo, en las cosas del mundo o en lo espiritual? Yo sé que hay padres que están dedicando su tiempo a enseñarle a sus hijos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la violencia está aumentando, todo lo feo está aumentando, no se está componiendo y no se va a mejorar, se va a ir de mal en peor. Y nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo para nuestros hijos? ¿Qué legado le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué legado les estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros pequeños? Si ni siquiera les enseñamos el temor a Dios, la reverencia en la casa del Señor, porque debe de haber una reverencia en la casa del Señor. Nosotros, cuando yo recuerdo, cuando estábamos allá, cuando no era yo cristiana, estábamos en la religión, ahí hay un respeto en la casa del Señor. No crea que usted ve que sus hijos andan corriendo, que llevan juguetes, que llevan comida. No, ahí hay un respeto. En la religión hay respeto en la casa del Señor. Ahora continúa nosotros y decimos que amamos al Señor, que andamos, si andamos, nos estamos ocupando en lo espiritual. Debemos de enseñarle a nuestros hijos la reverencia en la casa del Señor. Es importante como padres quitarles el teléfono, porque a veces los hijos, o a veces no nos vamos tan allá, también hasta los padres sacan el teléfono, sacamos el teléfono en la casa del Señor. ¿Qué reverencia hay? Ya ni siquiera hay respeto en la casa del Señor. ¿Es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? Es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Por eso es importante nosotros como padres ocupar el tiempo en instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Por eso
el Señor me hablaba mucho también, porque yo recuerdo que cuando vino un predicador aquí, Él nos dijo que teníamos que también meditar en la palabra, leer la palabra del Señor todos los días para leer la Biblia en un año. Por lo menos en un año leer la palabra de Dios en un año. Y yo dije, sí, ya voy a empezar. El Señor me habló, pero ya lo había dejado de leer así continuamente. Como yo leo diferente, pero yo estaba leyendo desde Génesis, Apocalipsis, yo la quería terminar, pero había parado y ya no la había leído corrida. Ya me estaba brincando en otros lados. Aparte de que yo tengo que estudiar, tengo que meditar en su palabra todos los días. Meditar en la palabra todos los días. ¿Por qué? Porque ella es la que nos ayuda a seguir adelante, firmes en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay poder. Hay poder. Porque vamos a ver nosotros como padres, nuestro deber como padres, el ocupar nuestro tiempo. Yo meditaba y me decía, ¿en qué estoy ocupando mi tiempo? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo últimamente? ¿En las redes sociales? ¿Estoy ocupando mi tiempo en estar viendo la televisión en cosas que no convienen? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo? ¿No estoy ocupando mi tiempo en meditar la palabra como se debe? ¿Qué estoy haciendo como padre? ¿Qué estoy haciendo como madre yo para mis hijos? ¿Les estoy estorbando el pecado a mis hijos? ¿Estoy ocupándome el tiempo en darle la palabra? Porque cuando uno tiene abundancia de palabra, cuando uno lee, hay abundancia de palabra en nuestra boca y nosotros vamos a estar hablando a nuestros hijos y estorbando el pecado acerca de la palabra. Va a haber abundancia de palabra. Pero si ni siquiera nos ponemos el tiempo de meditar en la palabra, ¿cómo? ¿Cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos? Por eso yo meditaba y decía, Señor, ¿qué estamos haciendo como padres? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿En los afanes, en los quehaceres y menos en lo espiritual? Todo lo carnal. Esta carne dice que está dispuesta. Dice que el espíritu está dispuesto, pero esta carne es débil. Esta carne no quiere lo espiritual. Esta carne quiere lo del mundo. Todos los placeres del mundo quiere hacer, pero menos en lo espiritual. Y hoy más que nunca nos tenemos que dar el tiempo de ocupar nuestro tiempo en lo espiritual, no en lo carnal, no en lo del mundo, no en los afanes de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y a veces, muchas de las veces, ocupamos más el tiempo en hacer tesoros en hacer tesoros aquí en la tierra y no en los cielos, porque aquí dice en Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y nuestro tiempo, en vez de venir a traer nuestros hijos a meditar en la palabra aquí a la casa del Señor, porque dice que no nos dejemos de congregar, y nosotros, en vez de traer a nuestros hijos a que escuchen palabra, y nosotros también, porque todos necesitamos la palabra, todos necesitamos los consejos de parte del Señor. Aquí el Señor nos aconseja siempre que venimos, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y aquí se nos aconseja por medio de la palabra del Señor. Y el Señor siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que hagamos tesoros allá en el cielo, no en la tierra. Pero ¿qué hacemos el ser humano? Se dedica uno más tiempo a trabajar. Es que yo quiero hacer una casa, es que yo quiero tener dinero en el banco, es que yo quiero hacer esto y el otro, en lo material de este mundo. Cuando esta tierra va a ser purificada con fuego, dice, va a ser terminada con fuego todo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como padres? Ni siquiera estamos dando el tiempo a nuestros hijos por los afanes de este mundo. ¿Por qué? Porque el diablo, que el Señor reprenda, mete afanes. ¿Para qué? Para que se descuide uno en lo espiritual y le dé más lugar a la carne, al mundo, que a lo espiritual. Pero cuando debe ser el contrario, porque recordemos que el Señor viene pronto. Por eso es importante, dice aquí, como también dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, tenemos que trabajar, porque dice que el que no trabaja, que no coma. Sí,
Pero también dice en Eclesiastés que para todo hay tiempo. Y estamos dando tiempo para nuestros hijos. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? En vez, para que el hijo ya no moleste, le damos el teléfono. En vez de hablarles de la palabra de Dios, en vez de darles un consejo a nuestros hijos, sentarnos, hijo, ¿qué tienes? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Y en vez de sentarnos a platicar con ellos, ¿qué hacemos? Les damos un teléfono a nuestros hijos. En vez de nosotros hablar con ellos y meditar un poco en la palabra del Señor. El Señor hablaba en mi vida y me decía, ¿qué están haciendo como padres? ¿Están instruyendo a sus hijos en los caminos del Señor? Por eso dice en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea que hablemos de la palabra del Señor a nuestros hijos. No les demos nomás un teléfono y ya, porque es el babysitter el que hoy tienen los hijos, el teléfono. En él se están echando a perder. En él ya no hay comunicación porque cada quien, el papá, la mamá, los hijos, todos traen su teléfono, cada quien encerrado, cada quien en su mundo, cada quien haciendo lo que quiere. Cuando tenemos que dar un tiempo como familia en meditar en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que mejor le podemos dar a nuestros hijos? Ocupar nuestro tiempo en instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Y es lo que ya estamos fallando hoy en día. Yo sé que no son todos. Yo sé que hay un remanente que el Señor tiene, que tiene unos padres que están enseñando a sus hijos en la palabra del Señor. Nos están instruyendo y no han decaído. Ahí están firmes. Pero el Señor nos estaba hablando. Oye, si usted no lo está haciendo, si yo no lo estoy haciendo, el Señor me está hablando. Y el Señor hablaba mi vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo? ¿En las cosas del Señor? ¿En la carne? En ocuparme? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y el ocuparse del Espíritu es vida. Entonces nosotros, ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿En las cosas del mundo o en lo espiritual? Porque esta carne no quiere nada del Espíritu. Esta carne no quiere leer la palabra. Esta carne no quiere leer, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere congregarse. No quiere lo espiritual, quiere lo carnal. Quiere todos los placeres del mundo, todos los afanes del mundo. Y el Señor hoy hablaba en mi vida, me hablaba y me decía, ¿qué estás haciendo como madre? A mí me queda una hija, ya se me casaron dos. Gracias a Dios, ya se casaron, salieron bien, me queda una. Y el Señor hablaba en mi vida, ¿qué estoy haciendo con ella? ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿Le estoy hablando la palabra? Me estoy dando mi tiempo, porque dicen en Eclesiastés que para todo hay tiempo. Y yo me tengo que dar mi tiempo para mi hija, porque los tiempos son malos. La maldad está aumentando, todo está aumentando, todo lo malo. Y la carne no quiere nada del Espíritu. La carne no quiere servirle al Señor. Esta carne quisiera estar acostada, quisiera estar comiendo, quisiera en los deleites del mundo, los deleites de la carne. Pero nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como padres a nosotros? Porque vamos a ver un ejemplo. Dice en segunda de Timoteo, cómo esta mujer, Eunice y Loida, cómo enseñaron a Timoteo en los caminos del Señor. Y es algo que el Señor me hablaba en mi vida, que estas mujeres se daban el tiempo, ocupaban su tiempo en enseñarle a Timoteo, nuestro hermano Timoteo, la palabra del Señor. Y fue un hombre de bien. Así el Señor quiere que nosotros seamos como estas mujeres. Dice aquí, vamos a ver en 2 Timoteo 3:10 al 17, dice, le dijo el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también de todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas mujeres se ocupaban el tiempo en enseñar al hermano, nuestro hermano Timoteo. ¿Y quién era? La abuela Loida y su madre Eunice. Ellas enseñaron, ocuparon su tiempo para poderle enseñar las sagradas escrituras a nuestro hermano Timoteo. Ellas se dieron el tiempo, por eso es importante nosotros, y fue un hombre de bien. ¿Por qué? Porque miren lo que hace la poderosa palabra del Señor. Dice que es útil para enseñar, nos enseña cómo vivir, nos redarguye cuando algo estamos haciendo mal y nos corrige. Nos corrige. Es importante nosotros leerle la palabra del Señor a nuestros hijos, porque ellas nos enseñan, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Pero si nosotros no nos damos el tiempo, no ocupamos el tiempo en enseñarles a nuestros hijos, ¿cómo van a crecer nuestros hijos? Si este mundo va de mal en peor y nosotros como padres no estamos dando nuestro tiempo a enseñarles a nuestros hijos, ¿cómo van a ir creciendo nuestros hijos? ¿Cómo van a ser? No van a ser hombres de bien. Como el apóstol Pablo, mire cómo le decía, él sufrió muchas cosas por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y le estaba enseñando, le estaba dando ejemplo a nuestro hermano Timoteo, cómo él fue instruido por medio de su abuela y de su madre por la palabra del Señor. Y fue un hombre de bien, porque si usted ve aquí, él predicaba la palabra, él la llevaba, él estaba haciendo lo que el apóstol Pablo hacía. ¿Por qué? Porque fue instruido por medio de la palabra. Y es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, que demos nuestro tiempo, que ocupemos nuestro tiempo no nomás en los afanes, sino también en meditar en la palabra y enseñarles a nuestros hijos la palabra del Señor. Porque aquí en Deuteronomio 6:1, mire, también nos aconseja el Señor. El Señor siempre tiene consejos para nosotros como madres, pero nosotros tenemos que meditar en la palabra. Si ni siquiera tomamos el tiempo en la palabra, ¿cómo vamos a agarrar los consejos? Dice en Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos manda a nosotros como padres? Que enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Que enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. O sea, en todo momento quiere el Señor que le repitamos la palabra a nuestros hijos. Que estemos aconsejando a nuestros hijos, que sean hombres y mujeres temerosas de Dios, que aprendan a amar al Señor. Pero si nosotros ni siquiera amamos al Señor, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Si nosotros como padres no hay temor a Dios, ¿cómo usted le quiere enseñar algo que usted no tiene? El Señor nos habla que nosotros primeramente pongamos estas palabras, que le enseñemos a nuestros hijos, pero que demos el tiempo de meditar en la palabra. Porque la palabra es la que nos habla, es la que nos redarguye,
nos inquieta. Pero si nosotros ni siquiera damos el tiempo de enseñarle a nuestros hijos las palabras que el Señor nos dice, que nosotros se las repitamos, que haya ese temor en ellos, en amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, el temor a Dios, la reverencia cuando vengamos a su casa del Señor. Es lo que el Señor quiere que le enseñemos a nuestros pequeños para que ellos vayan creciendo con ese temor. Como dicen en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero si nosotros no nos damos tiempo, ni ocupamos el tiempo de enseñar a nuestros hijos, ¿cómo? Si ni siquiera nos ocupamos el tiempo de decirle que se tiene que enseñar a amar al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su alma. El Señor es lo que quiere que hagamos, que le enseñemos la palabra del Señor en el camino, al acostarse, al levantarse. O sea, en todo momento el Señor quiere que les enseñemos. Quiere que estemos estorbando el pecado. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí, dice que después de que Josué ya partió de este mundo, dice que se levantó una generación que no conocía al Señor y que eso no vaya a pasar en nosotros. Por eso nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ocupar el tiempo en enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos. Porque dice en Jueces 2:6 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Miren, ¿por qué? Porque se dejó de hablar del Señor, porque se dejó de hablarle de las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso. Y que eso no vaya a pasar con nuestras generaciones, sino que nosotros como padres tengamos el cuidado de enseñar a nuestros hijos, para que nuestros hijos enseñen a sus hijos y así se vaya la palabra del Señor expandiendo, que no se vaya a escasear la palabra del Señor. Pero si nosotros no enseñamos a nuestros hijos cuando tengan sus hijos, ¿qué les van a enseñar a sus hijos si no hay palabra en cada uno de ellos? Por eso es importante que dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, lo que había hecho por Israel, cómo había sacado el pueblo de Egipto, de servidumbre, cómo había sacado el Señor el pueblo de Israel de Egipto, con mano poderosa, cómo había abierto el mar, cuántas cosas no había hecho el Señor en sus vidas. Y ellos ya no le dijeron a sus padres, ya sus padres ya no dieron el tiempo de ocupar el tiempo de enseñarle a sus hijos. Por eso el Señor quiere que ocupemos nuestro tiempo en enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Hoy es importante más que nunca. ¿Por qué? Porque nosotros somos los padres, estamos afanados en trabajar, en hacer otras cosas, y se nos está olvidando lo más importante, enseñar a nuestros hijos el temor a Dios. Y sobre todo nosotros, darles el ejemplo de ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Pero si nosotros no estamos haciéndolo, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Si ni siquiera nosotros nos tomamos el tiempo de meditar en la palabra, ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Verdad? Enseñémoslo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque también vamos a ver un hombre siendo sacerdote. Miren cómo no les enseñó a sus hijos la palabra del Señor. Por eso el Señor hablaba mi vida y me enseñaba y me mostraba que no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar en las redes sociales, no es tiempo de estar en cosas que no van, sino enseñarle a nuestros hijos el temor, la reverencia que tienen que tener hacia Dios, el temor a Dios, el amar a Dios, el enseñarles la palabra del Señor. Por eso, porque vamos a ver aquí que dice en 1 Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, siendo que su padre era el sacerdote Elí, era un sacerdote que ministraba en la presencia del Señor. Él estaba ahí
Miren, y dice que sus hijos, aquí lo dice, yo no lo digo, eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no nos damos el tiempo de enseñarle a nuestros hijos. Nos preocupamos a veces en nosotros. A veces nosotros estamos aprendiendo, meditando, pero ¿qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de nuestros hijos? Nosotros puede que usted sí se esté dando su tiempo de meditar en la palabra, de estar orando, ayunando, pero ¿qué de su hijo? ¿Le está enseñando la palabra del Señor? ¿O nomás lo está haciendo usted y a sus hijos los está dejando? ¿Por qué? Porque el sacerdote era un sacerdote. Elí era un sacerdote. Y sus hijos era Omni y Finis. Ellos dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque a veces los padres no nos damos el tiempo de enseñarle a nuestros hijos, de ocupar nuestro tiempo en lo espiritual, no más en lo carnal. Nos ocupamos, sí, nos ocupamos en traerle la comida, nos ocupamos en vestirlos, calzarlos, en tenerles un techo, en tenerles teléfono y todo, pero no ocupamos el tiempo en lo espiritual, en las cosas del Señor, en lo espiritual, en enseñarles la palabra del Señor. Porque dice que el espíritu está dispuesto, pero esta carne es débil. Esta carne quiere puras cosas del mundo, no lo espiritual. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como padres? Y estos hombres, el Señor los terminó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban el Señor, porque el Elí le estaba dando más honra a sus hijos que al propio Señor, a nuestro Señor. Porque vamos a ver qué dice aquí. Dice en 1 Samuel 28 dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase. O sea, había escogido al sacerdote Elí. Dice, y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de tus hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos a los de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, y de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, serán para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los ancianos de tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Omni y Finis, ambos morirán en un día. Determinó el Señor cortarlos de esta tierra. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas malas. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía el sacerdote Elí? No les estorbaba el pecado. No les estorbaba el pecado. Por eso el Señor determinó quitarlos. Porque dice aquí en el 13, y le mostraré que yo juzgaré casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Miren, nosotros como padres tengamos ese cuidado de estorbar el pecado a nuestros hijos. Que diga el Señor, tal, voy a hacer algo con tus hijos. Oh, Señor, hazlo, pues ya ni modo, ya dijiste, pues ya. No, Señor, ten misericordia. Ayúdame, Padre, y arrepentirse uno y pedirle, Señor, ayúdame, Padre. ¿Qué le costaba al sacerdote Elí decir? Él dijo, Jehová haga como bien le parezca. Mire, él en vez de humillarse ante la presencia del Señor por sus hijos, por lo que él iba a hacer, ¿qué él dijo? Y Samuel se le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Mire, en vez de humillarse y suplicarle misericordia por sus hijos y hablarles a sus hijos,
nosotros como padres es importante estorbar el pecado. Pero si usted no se da el tiempo, ni siquiera hay abundancia de palabra, ¿cómo va a estorbar el pecado? Si el Señor, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, Él fue tentado por el diablo, que el Señor reprenda, y Él fue tentado por Satanás. Y Él, siendo Dios, le dijo: diablo, escrito está, Satanás, escrito está. Y nosotros, con más razón, si Él fue tentado, nosotros vamos a ser más tentados. Vamos a tener luchas y pruebas, y con nuestra propia carne, con nuestro propio yo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado como padres, que haya abundancia de palabra en nuestras vidas. Y no estemos como Marta. Dijo: Marta, Marta, turbada y afanada. ¿Qué hizo María? Que María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué escogió? Estar a los pies de Cristo. Estar escuchando a nuestro Dios Todopoderoso. Y Marta, turbada. Hoy en día nosotros como madres, los afanes de este mundo nos pueden llevar. Es que yo no tengo tiempo, tengo que llevar a mi hijo a la escuela, tengo que limpiar la casa, es que yo trabajo, tengo que lavar, es que yo no tengo tiempo para ocuparme en enseñarle la palabra al Señor. Cuando dicen Eclesiastés que para todo hay tiempo. Hay 24 horas del día. ¿Cuántas duerme? ¿Cuántas se dedica? No creo que todo el día estemos haciendo qué hacer. Nos tenemos que dar el tiempo de hablarles a nuestros hijos. Cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, aquí van a instruir, van a ser instruidos por medio de la palabra, por medio del pastor, de un hermano que nos hable. El Señor siempre nos habla. Pero cuando no vengamos a la casa del Señor, demos nuestro tiempo de enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Es importante, porque el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos es el temor a Dios. Que amen al Señor, que le sirvan al Señor con todo su corazón, que amen al Señor. Pero si nosotros como madres ni siquiera nos damos el tiempo de estar orando ni siquiera por nuestros hijos, orar sin cesar, nos dice la palabra del Señor. En primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. ¿Y qué nos dice también en Mateo 26:41? ¿Qué nos dice? Es importante nosotros, por eso, meditar en la palabra. Nosotros como madres, dice: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne quiere dormir, quiere comer, quiere lo de la carne, pero no quiere lo espiritual. Pero dice que el espíritu está dispuesto. Y esta carne es débil. ¿A qué le va a hacer caso usted? ¿A la carne o a lo espiritual? ¿Qué está haciendo como padre? ¿Qué está haciendo como madre? Nosotros, nomás en las redes sociales, dando nuestro tiempo, ocupando nuestro tiempo en las redes sociales. Si lo está ocupando para bien, gloria a Dios. Pero si lo está ocupando nomás para perder el tiempo, ese tiempo lo dediquemos para nuestros hijos, en enseñarles la palabra del Señor, en enseñarles cada día la palabra del Señor. Por eso es importante meditar todo el tiempo en la palabra del Señor y enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Así que este fue mi corto mensaje que el Señor hablaba en mi vida, en qué estamos dando tiempo, en qué estamos ocupando nuestro tiempo. Y nuestro tiempo lo tenemos que ocupar en las cosas del Señor, no en las cosas de este mundo, porque vienen destrucción. Y el ocuparse de la carne es muerte, y la paga del pecado es muerte. Y el ocuparse del Espíritu es vida. Así que ocupémonos más tiempo en las cosas del Señor. Ocupemos nuestro tiempo en agradar al Señor, en servir al Señor con todo nuestro corazón, en amar al Señor con todo nuestro corazón. Así voy a orar para dar por concluido. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús les doy gracias, Señor, en este día, porque usted ha sido bueno y misericordioso, Padre, en que estamos ocupando nuestro tiempo como padres. Perdónenos, Señor, si estamos ocupando nuestro tiempo en nuestras redes sociales, en otra cosa que no es conveniente, Padre. Perdónenos y ayúdenos, Señor. Ayúdenos cada día a tomar el tiempo en meditar en su palabra, en la oración, en el ayuno, en la lectura, en congregarnos, Padre, en instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Si no lo estamos haciendo, perdónenos y ayúdenos, Padre, cada día a poder esforzarnos en agradar al Señor. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno y misericordioso, y usted nos ama y no quiere que nos perdamos. Por eso es importante meditar en la palabra del Señor.
Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que cada día nosotros como padres, ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿En las cosas lo espiritual o en lo carnal? Así que cada día glorifiquemos al Señor y que el Señor me lo continúe bendiciendo grandemente en este